buenas tardes, distinguidos invitados, asociados del INAP, profesores. El INAP les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Reforma de la Administración Pública. El día de hoy nos acompañan el maestro El día de hoy nos acompaña el maestro Javier González Gómez, oficial nacional de Gobernabilidad Democrática del PNUD en México. Bienvenido. Está con nosotros también el doctor José Martínez Vilches, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios y es rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenido. Gracias. Estará con nosotros en cuanto el tráfico le permita, Rafael Martínez Puón. Y encuentra aquí la doctora Mónica Diana Bicher García, investigadora de este instituto y autora del libro. Asimismo, saludamos a Gerardo Gil, secretario del INAP, y al director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental, Luis Miguel Martínez Ansúrez, a las y los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública, alumnos del INAP y de las instituciones de educación que nos acompañan, así como invitados especiales. Me da mucho gusto tener la oportunidad de comentarles que con sus publicaciones el INAP busca ofrecer a la sociedad mexicana planteamientos en torno a los temas más relevantes o que inciden en el buen funcionamiento de las instituciones y que se deben reflejar en el bienestar social. El libro de Diana Bicher lo hemos coeditado con Tiranto Loblanche y se ha incorporado al ya inconmensurable reservorio de textos que el INAP ha publicado en materia de reforma de la administración pública. Estarán ustedes de acuerdo en que la reforma de la administración pública es un tema de todos los tiempos, como lo han expresado muchos estudiosos. No podemos pasar por alto que en los últimos gobiernos se han presentado diversas dificultades en la reforma de la administración pública que deben servir como experiencia, como aprendizaje para renovar las ideas y dinámicas a seguir para que estos procesos sean efectivos. En ese sentido, el libro de Diana Bicher nos proporciona una amplia perspectiva sobre la reforma de la administración pública, en la que el epicentro desde el que se generan acciones es la OCDE, pero sobre todo en lo que toca al modelo de nueva gerencia pública, que se surgió como una respuesta ante los efectos de la crisis económica de finales de la década de 1970 e inicios de la de 1980, momentos en que la desconfianza y falta de legitimidad inician también su preponderancia como problemas centrales. Bienvenido, maestro. Así que en el texto se puede encontrar un análisis concienzudo en torno a los momentos en que ha participado y en la forma en que se ha hecho presente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o OCDE, respecto al tema de la reforma de la administración pública, sobre todo cuando el fenómeno se tornó mundial, esto es, cuando la OCDE fue protagonista central del movimiento reformista con el movimiento de la nueva gerencia pública.
En ese sentido, cabe señalar que la OCDE es una organización que sin duda goza de reconocimiento mundial, pero que quienes nos dedicamos al campo concreto de la administración pública no debemos perder de vista que esencialmente es una organización económica y también que ha incursionado en el campo público administrativo en otros momentos y sigue estando presente. Como se explica en el texto, desde sus primeros antecedentes en 1946, la OCDE ha sido una organización que se ha transformado en sus fines y objetivos, adquiriendo importancia creciente en la medida en que sus ámbitos de actividad e influencia se han venido ampliando. Desde la segunda mitad de la década de los 70 y con claras directrices desde 1987, a partir del Comité de Cooperación Técnica, incursionó en el campo de la reforma del Estado y la administración pública, alcanzando una gran participación y protagonismo en la definición de las directrices y en la elaboración de las reformas de la administración pública, para lo cual creó organismos específicos como el Comité Puma, que tuvo un papel relevante en la difusión y aplicación del modelo de reforma de nueva gerencia pública. En el libro se desglosan las iniciativas de los primeros grupos de trabajo promovidos por la OCDE, así como la evolución del comité establecido para incidir en los patrones de funcionamiento de la administración pública, haciendo énfasis en los pasos, acciones y medidas más relevantes que se han verificado, en orden de explicar la manera en que se ha trazado la ruta de trabajo que la OCDE ha efectuado para incursionar en la reforma de la administración pública. Cabe señalar que José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, es integrante, es asociado del INAP y es integrante del actual consejo directivo de nuestro instituto. Diana Bicher, autora del libro que hoy nos reúne, es una investigadora dedicada, como se desprende de la publicación de diversos de sus trabajos relativos a la reforma de la administración pública, sobre todo de aquellas reformas que se generaron como producto de los efectos mundiales que derivaron de la transformación del modelo económico mundial y que han afectado el ámbito, la forma y el funcionamiento de la administración pública. La autora nos lleva puntualmente al análisis de los diversos momentos en que en la OCDE se establecieron organismos que incursionaron en el examen de los problemas de la administración pública, lo que nos lleva al año 1961, cuando a partir del Comité de Cooperación Técnica se fue configurando todo un entramado que ha impactado el cambio de la administración, sobre todo en la década de los 90. Nos explica cómo ha sido este proceso, quiénes han sido sus actores y argumentos, cómo, en fin, se fueron creando las narrativas y formas de trabajo que poco a poco permitieron que la OCDE lograra tener un papel tan determinante en dictar los lineamientos de reforma para la administración pública durante casi 3 décadas. A continuación procederemos a llevar a cabo la presentación del libro por parte de nuestros distinguidos invitados. Vamos a ceder la palabra a los participantes del Presidium, quienes nos compartirán sus comentarios por 15 minutos y posteriormente daremos el uso de la palabra a los presentes aquí en el auditorio. Le damos la bienvenida al doctor Rafael Martínez Pon, que es el director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral.
Vamos a iniciar con don Javier González Gómez, que es maestro en políticas públicas por la London School of Economics and Political Science y licenciado en Administración Pública por el Colegio de México. Ha impartido cursos en esa institución, así como en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y aquí en nuestro Instituto Nacional de Administración Pública. Ha publicado más de una decena de artículos en materia de evaluación de políticas, presupuesto por resultados y combate a la corrupción. Se desempeñó como consultor internacional y delegado del gobierno mexicano ante la OCDE y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD. Fue titular de la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y titular del órgano interno de control en el Instituto Politécnico Nacional. Adelante, Javier. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. En primer lugar, pues quisiera agradecer muy sinceramente al INAP, al presidente Reta por la invitación y la oportunidad de comentar esta obra. En segundo lugar, a la autora, a Diana Bicher, por habernos considerado, por haber considerado que nuestro comentario puede detonar alguna discusión interesante. Y en tercer lugar, pues a mis colegas de mesa. Creo que es la primera vez que me toca estar con dos José Martínez en la misma mesa, José Rafael Martínez Pon y José Martínez Vilches, pero en todo caso es un placer estar compartiendo el espacio con ustedes. Bueno, pues ya el presidente en la introducción que hacía me parece que ha trazado algunos de los principales rasgos de este libro, esta propuesta tanto de documentación, del funcionamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como de los productos de conocimiento, las influencias, las incluso tendencias de la reforma administrativa que han, si no nacido, sí se han consolidado y se han discutido de manera muy fuerte en el seno de los comités de la organización. Entonces, esa descripción que hizo el presidente Reta me da pie un contexto, digamos, ideal para poder hacer el comentario que hemos preparado. Yo, en primer lugar, quisiera destacar que este trabajo me resultó realmente muy informativo, muy ilustrativo, bien escrito, bien documentado. Se ha basado en una consulta amplia de fuentes documentales de la propia organización. Y bueno, pues realmente se nota un trabajo profundo de investigación por parte de la autora. Otra gran virtud me parece es que logra esta publicación mostrarnos con claridad el mundo, digamos, interno, las entrañas de la OCDE. Es un mundo de praxis, es un mundo en donde conviven, discuten de manera cotidiana, sobre todo servidores y servidoras públicas, representantes de los países, y con un nivel de discusión francamente muy importante, que pudiera considerarse vanguardia mundial en términos de modernización de la administración pública, de la reforma o de los procesos de reforma administrativa. Nos da entonces con su explicación un recorrido interno al trabajo de los comités, los participantes, el secretariado, las publicaciones y sobre todo las motivaciones que dieron vida a las diferentes recetas, enfoques y metodologías para la reforma administrativa que se han impulsado desde la OCDE. Diana pretende entender desde el conocimiento interno de qué es la OCDE, sus principales influencias y los productos de conocimiento más importantes. Y inicia, por la parte que parece más lógica, más importante, describiendo qué es la OCDE, cuándo nace, cuáles son los instrumentos de los que dispone esta organización para organizar su trabajo. Yo no pretendo caracterizar la organización, no soy un experto en el tema, pero sí destacar tres componentes o tres rasgos relevantes para enmarcar las aportaciones del libro y sobre todo enmarcar la discusión en materia de reforma de la administración pública en el mundo y también en México. La primera de estas tres características que quisiera destacar, pues es que no podemos ignorar la naturaleza
de la integración de la OCDE como el club, como todos lo conocemos de manera informal, de los países ricos. México ingresó, como ustedes saben, al ser la 14ª, 15ª economía del mundo, ingresó en 1994 en el sexenio del presidente Carlos Salinas, y en todo caso el trabajo de los diferentes comités de la organización pues ha reflejado esta visión del norte desarrollado que presta asistencia técnica a sus miembros y también a los países no miembros. Hace recomendaciones, impulsa mediciones comparadas entre los países, genera buenas prácticas y también realiza estudios ad hoc. A mí me tocó, por ejemplo, coordinar la integración de uno de estos informes de la OCDE para los temas de mejora de la gestión, aproximadamente hace unos 10 años, que incluía los temas, por ejemplo, del sistema de evaluación del desempeño, de la mejora regulatoria, de la mejora de los trámites y los servicios. Entonces, la organización tiene esa capacidad para hacer análisis particulares e individualizados de la situación de las administraciones públicas en los países. La segunda característica es que los trabajos de la OCDE bien pudieran identificarse con la línea de la economía neoclásica, y algunos dirían el neoliberalismo, alineado al consenso de Washington, comercio internacional, mercados libres. Es decir, la autora lo manifiesta incluso en el propio libro, en la página 43, citando a Nieto, ha sostenido la organización posiciones cada vez más contrarias a la intervención del Estado en la economía, o por lo menos en la década digamos, más relevante, lo siento de esa manera, del trabajo sobre administración pública de esta organización, que es la década de 1980 y 90, con el famoso PUMA, el Public Management Committee, ha sido de esa manera. Y tercera característica de la organización relevante para entender de una mejor manera la influencia de estos conceptos y de estos enfoques en la reforma administrativa a nivel global, pues es esta característica de la práctica, o sea que son precisamente en el intercambio de experiencias de los responsables de las instituciones encargadas de la reforma administrativa en los países integrantes, en donde se ha cocinado estas visiones y estos enfoques. Tuve la fortuna de participar como representante, también lo mencionaba en la introducción el presidente Reta. En 4 ocasiones fui delegado del gobierno mexicano en el PGC, justamente acababa de cambiar de nombre de PUMA, de Public Management Committee, a Public Governance Committee. Y en ese momento, en esa interfase, nos ha tocado participar. Y bueno, pues sí quisiera transmitir esta sensación de lo nutrido, lo importante, lo rico de las discusiones y del intercambio de experiencias entre practitioners. No son únicamente exposiciones académicas que probablemente no tienen relevancia para la práctica cotidiana de la administración, no son grandes disertaciones, no son conferencias magistrales, sino son intercambios reales e identificación puntual de retos y de desafíos comunes, lo que conduce las discusiones. Y aquí otra experiencia que me llamó mucho la atención en esos momentos es el franca dominancia de los países anglosajones en términos de poner los puntos sobre la agenda y de identificar aquellos elementos que eran de debatirse dentro de las agendas de las sesiones ordinarias, extraordinarias de los comités. Eso hace 10 años. No hemos tenido la oportunidad de participar recientemente en el Public Governance Committee, pero esas características, digamos, quisiera yo destacar. Entonces, dicho esto, que nos da cierto trasfondo para entender el libro, yo considero que la afirmación probablemente más sonora y que yo quisiera quizás también escuchar el comentario de mis colegas en la mesa, pues es esta que hace en una de las páginas finales la autora, cuando dice que las administraciones públicas a nivel mundial tienen hoy el sello del Comité de Gerencia Pública de la OCDE. Y mi comentario va en 2 sentidos. La primera razón por la que considero sonora y un poco de algún modo polémica la afirmación
es porque existen muchas dudas sobre el triunfo absoluto del gerencialismo en la administración pública mundial, no únicamente latinoamericana, sino también en los países que fueron líderes en la implantación de estos modelos. Desde luego empezó con el cuestionamiento del rol de cliente que tienen los ciudadanos y ciudadanas, pero también de los roles del Estado, que van mucho más allá de una provisión competitiva de bienes y servicios públicos, sino que también tiene características esenciales como regulador de la relación entre la sociedad y el Estado, pero también como corrector de fallas del mercado, como proveedor de servicios de bienes públicos, de defensa nacional, las fuerzas de seguridad, etcétera. Entonces, hay allí un primer comentario crítico. Y un segundo comentario, pues, es el rol de otras organizaciones en, digamos, las tendencias de reforma administrativa mundial, como pudiera ser el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso de América Latina, el propio CLAD, la ONU, desde luego, con sus diferentes agencias, la Academia Internacional y la Academia Nacional, y desde luego la visión político-administrativa de cada gobierno, para hablar del caso de México, pues cuál ha sido la visión que cada administración pública le ha imprimido vamos a poner un ejemplo, a la actualización de la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, digamos, no es negar desde luego la influencia de la organización, es únicamente llamar la atención sobre esta hipótesis del libro respecto a la centralidad y la dominancia de la OCDE en la reforma administrativa. En particular estoy pensando desde luego en el caso de México. Algo muy destacable del libro y que a mí me pareció de gran contribución, de gran relevancia, es la identificación de las tres épocas, de los tres momentos relevantes de trabajo de la organización. Y me llamó mucho la atención porque me parece que en el propio nombre de estos comités de trabajo viene ya una buena caracterización de lo que se discutía, de las prioridades en materia de reforma en las diferentes décadas en donde estuvieron estos comités trabajando con estos diferentes nombres. El primero, el famoso TECO, el Comité de Cooperación Técnica, vamos a hablar, y la autora me corregirá por si hay alguna imprecisión, pero de manera general, la década de 1960 y la década de 1970, en donde realmente de lo que se trataba era un tema de asistencia técnica a países miembros, pero sobre todo a países no miembros. Estábamos en un mundo en donde el Estado era más o menos estable, o por lo menos menos cuestionado que en nuestros días. Era una economía posguerra en franca recuperación. Teníamos burocracias profesionales que se entendía que deberían estar al servicio de los mercados libres. Era la época de la promoción industrial. En el caso de México teníamos el desarrollo estabilizador, teníamos los modelos de sustitución de importaciones. Y en la página 89 la autora caracteriza muy bien esta época, esta etapa del TECO, de la OCDE, cuando dice que el Estado, o cuando, digamos, pone sobre la mesa este axioma, que dice el Estado debe proporcionar los fundamentos básicos del sistema económico y social, además de fungir como el regulador decisivo del sistema. Entonces estamos hablando de un Estado nuevamente interventor, un Estado fuerte, un Estado regulador, que además debería poner las bases y las plataformas para un desarrollo económico sostenible y para un comercio internacional sólido. El segundo momento que considero yo la etapa, y me parece que la autora también lo deja ver, la etapa más importante, la etapa dorada de estos trabajos, es el PUMA, que ya habíamos mencionado, el Public Management Committee, en donde coincide, digamos, este cambio de nombre con la boga, digamos, la importancia que cobra el nuevo gerencialismo, el New Public Management, la nueva gestión pública, y que pues era la época precisamente también del ajuste estructural, ¿no? El agotamiento de la burocracia weberiana. Yo recuerdo que esa época a nosotros nos ha tocado, por lo menos a Rafael y a mí, me parece, en la universidad, cuando todas las materias y lo que se estudiaba en la carrera de administración pública tenían que ver con la nueva gerencia pública, y todos nuestros trabajos y nuestros seminarios
de estudiantes, hacíamos la broma de que empezaban con la misma frase, que era: tras la caída del estado de bienestar, ¿no? Y a partir de ahí ya empezaba la nutrida crítica a estos agotamientos de los modelos inflexibles, pesados, burocráticos, el Estado demasiado grande, ineficiente, que era la base conceptual para proyectar no solo el nuevo institucionalismo, sino también la importación de modelos del sector privado a la administración pública. Y entonces había que ser más responsivos, ya no podíamos tener esta visión expansiva del Estado, estábamos hablando de un Estado básicamente opaco, deficiente en su rendición de cuentas, ineficiente, y tenía que ser más responsivo. Y entonces tenía que responder al cliente: tráiganse al sector privado porque son quienes mejor lo hacen. Y entonces tuvimos contratación externa, outsourcing, contratos del desempeño, medición y evaluación de productos, y seguimos teniendo muchas de esas cosas, sin duda. Ahora voy a hacer un comentario final sobre la prevalencia o, digamos, la convivencia de los diferentes modelos de reforma que se fueron discutiendo en las diferentes etapas de la OCDE. Y la última etapa, bueno, el comité, sobre todo en la década de 1980 y década de 1990, fue la época más fuerte, y después cambia de nombre a PGC, a PGC, el Comité de Gobernanza o Gobernancia Pública, como nos sugiere Diana, que pudiera ser una mejor traducción al español. En la década, digamos, de los 2000 y también la década en donde estamos actualmente, y en donde aquí lo que se releva son principalmente los desafíos de coordinación, los desafíos de integración que se generan a partir de la fragmentación de esfuerzos que la nueva gerencia pública pudo haber traído como consecuencia. Entonces cambia de nombre el PGC y empiezan a discutirse conceptos, y perdón los anglicismos, pero the whole of government, el todo del gobierno, o holistic government, el gobierno holístico. Y empiezan también a relevarse temas como el gobierno electrónico, la reforma regulatoria, un renacimiento de las discusiones sobre integridad, conflicto de interés, medición de la corrupción, pero medición, vamos a llamarla así, no de la corrupción como tal, sino de la infraestructura ética de los estados para prevenir y controlar la corrupción. Y entonces empezaron a desarrollar metodologías para poder tener indicadores que midieran políticas, mecanismos, programas anticorrupción o programas que impulsaran la eficiencia y la eficacia en estas políticas. Y también, desde luego, lo que se llamó Governance at a Glance. Governance at a Glance es una metodología para poder generar indicadores que hagan comparable la gestión pública y que puedan tener estándares de calidad en cuanto a la medición y que los países pudieran compararse. Son mediciones que todavía el día de hoy se generan y que pues han sido, digamos, la base también para poder detonar discusiones más profundas. Bueno, para ir cerrando mi comentario, yo creo que la autora hace una reflexión muy importante al final, en el sentido de afirmar que no hay rupturas o terminación tajante entre lo que fue el Public Management del PUMA, el Public Management Committee, y el PGC, el Public Governance Committee. Y yo extendería el argumento a que también incluso todavía tenemos algunos conceptos y algunas reflexiones que vienen incluso del TECO. Vamos a tomar el caso mexicano para ilustrar esta convivencia de los tres modelos. El día de hoy estamos hablando de un relanzamiento de la profesionalización. El día de hoy, con este nuevo gobierno que va a tomar posesión, se está hablando de un relanzamiento de los esquemas de profesionalización que se discutían en los 60s y los 70s en el TECO. Pero seguimos, derivado de la época de la nueva gerencia pública, terciarizando, pensando en desconcentración, trabajando con esquemas de calidad en los servicios. Y más recientemente ahora hemos incorporado reflexiones en términos de una mejor coordinación de las instituciones de la administración pública,
Estamos hablando también de temas de co-creación, estos neologismos, para poder hablar de una participación ciudadana mucho más activa y corresponsable en la toma de decisiones, y todo eso es la última época de los trabajos de la OCDE en este tema. Seguimos teniendo grandes burocracias y sindicatos cuya operación pudiera pensarse desde diferentes perspectivas, que puede modernizarse, y estamos pensando al mismo tiempo en metodologías muy novedosas como bonos de impacto social o metodologías prospectivas de planeación. Tenemos esquemas nuevamente de facto de profesionalización, pero también tenemos ahora políticas laborales cada vez más flexibles, y ahora estamos hablando de nuevos redimensionamientos de la administración pública, de recortes, estamos hablando de reestructuraciones. Y nuevamente vamos a tener que discutir y poner sobre la mesa los riesgos de las políticas de austeridad a rajatabla, porque cuando tú haces recortes de esta manera, por supuesto que te puedes llevar grasa, pero también te puedes llevar hueso y también te puedes llevar músculo, y eso compromete desde luego la eficacia y la eficiencia en el desempeño de la administración pública. Entonces vamos a ingresar nuevamente a estos esquemas, pero pues simplemente reconocer desde luego que la OCDE ha sido un actor relevante, que el libro refleja de manera adecuada cuál ha sido esta influencia y cuál ha sido esta presencia de la organización en países como el nuestro, y que a través de la descripción del trabajo de los diferentes comités nos deja ver la convivencia de diferentes modelos de reforma en la administración pública que tenemos hoy, y también ilustra hacia adelante algunos desafíos que nos vamos a estar enfrentando en el futuro inmediato. Los invito entonces a leer el libro, me parece que es una aportación muy relevante, y felicito desde luego a Diana Bichel por la publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a escuchar ahora al doctor José Martínez Vilchis, que es doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración para el Desarrollo por la Universidad de Birmingham, Inglaterra, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México, de la que fue rector durante el periodo 2005-2009, y también fungió como consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Entre sus últimas publicaciones están Las razones del voto en el Estado de México, un estudio teórico práctico a la luz de la elección de gobernador del 2011, y México y sus gobiernos estatales, dimensión de su administración y resultados de la gerencia pública. Tienes el uso de la palabra, José. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es muy interesante estar esta tarde en la presentación de este libro. Se los digo que no es solamente la asistencia a una invitación formal como comentarista de la presentación de un libro más, sino que en la lectura del libro de la doctora Bichel para mí se reveló mucho de la discusión presente y futura acerca de lo que me parece va a ser el desarrollo de modelos de administración pública en nuestro país. Y lo voy a explicar las razones al final, pero me parece que esta investigación profunda que hizo Diana Bichel permitirá al lector que quiera enterarse de manera rápida acerca de lo que ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en materia de administración pública, lo va a encontrar en el libro. La investigación, como ya lo dijo aquí Javier González, es muy profunda, tiene fundamentos importantes. Se inscribe también, y yo conozco a la doctora Bichel, en un esquema de crítica a la gerencia pública, de la que hemos abrevado varios de los egresados del programa doctoral en Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamentos importantes acerca de los resultados finales que ha tenido los emprendimientos de nueva gerencia pública en el mundo y en nuestro país también. De tal manera que hace a esta tarde muy interesante en la presentación del libro. Le agradezco siempre a nuestro presidente, el doctor Reta, que nos haya invitado también a participar aquí, y felicitar a Diana por esta nueva presentación de este libro muy revelador y provocador.
que esté Javier González, quien ha participado en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la conoce bien, hace más interesante la tarde para escuchar opiniones sobre este particular. Yo ya le tengo preparadas también algunas preguntas, por supuesto, no solamente a Diana, sino a él, acerca de los resultados que Diana advierte en la aplicación de los programas de reforma estructural que emprendió el presidente Peña en México. Entonces se vuelve muy interesante la tarde, ¿no?, acerca de qué ha pasado entonces con la aplicación de las opiniones que emitió la organización al principio de la administración de Peña. Además, es más interesante porque a mí me tocó conocer a Peña como gobernador del estado, encargándome de tratar de ver con él los temas relacionados al presupuesto universitario. Entonces, bueno, hace más interesante todavía los comentarios aquí esta tarde. Empieza diciendo la doctora Bicher acerca del contenido fundamental y el objetivo de la organización que se estudió en el libro, que es reforzar la economía de los países miembros en un esquema de ampliación de libre mercado, como ella lo describió textualmente. Sin embargo, estos propósitos iniciales de la organización se ampliaron después con la sucesiva intervención en temas vinculados con la administración pública a través de los diversos comités que ya se han explicado aquí. Primero el TECO, el Comité de Cooperación Técnica, a partir de los años 60, en el 61, transformado en este que todos seguimos. Nos tocó también a nosotros estudiar los temas de nueva gerencia pública de manera muy nutrida. Yo creo que todas las universidades que tienen las materias de ciencia política y administración pública, hubo la discusión acerca del Comité de Gerencia Pública, el PUMA, Public Management Committee, a partir del 87 o 89, según se le quiera ver, y la transformación en Comité de Gobernanza Pública en el 2004-2002, según se vayan analizando la evolución de los acontecimientos en la organización. Creo que esta toma de conciencia de la necesidad de un comité de gobernanza pública que sustituyera al crudo comité de Public Management, se hacía con la intención de suavizar un poco esa visión acerca de que los modelos de administración pública que se sugería implantar eran únicamente extraídos de las empresas, ¿no?, en programas solamente gerenciales que parecían no tomar en cuenta aspectos sociales de los países, contextos especiales, potenciales económicos, por ejemplo, políticas públicas también. Entonces, bueno, tenemos ya entonces al Comité de Gobernanza Pública operando. Creo que es importante decir que el lector va a encontrar referencias a este histórico informe que se llamó La Administración como Servicio, al Público como Cliente, que también mencionó ya Javier hace unos minutos, que fue el primer desarrollo del modelo neogerencial adentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico entre los 87 y 89, la década de los 80. Posteriormente, el cambio a Comité de Gobernanza Pública, lo mencionó aquí, se da en el 2004, pero me interesaría decirles a ustedes lo que yo observé en el libro como lectura importante, que yo recomiendo mucho leerlo a detalle, porque uno va a encontrar una crítica a los escrutinios que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre los avances de la nueva gerencia pública en varias partes del mundo, a partir de la página 155. Esta crítica a los escrutinios se vuelve muy interesante porque se explica por qué razón se considera que no se puede hacer una revisión sistemática de los resultados de la aplicación de nueva gerencia pública de varias partes del mundo, porque según la doctora, los escrutinios no tienen uniformidad en su expedición, no hablan siempre de lo mismo y hacen difícil establecer una sistematización para saber cómo se hacen los análisis de los resultados en cada país. La cito, dice Diana Bicher, nos referimos concretamente a que, al igual que la reforma neogerencial, los informes o los escrutinios que hace la organización tampoco lograron constituirse como una aportación o referente de la propia organización útil para proporcionar a los países elementos que les permitieran adoptar patrones confiables para mejorar sus administraciones, pues no lograron establecer una estructura lógica y coherente, o bien de análisis individuales y de conjunto. En los informes se puede observar que tanto la sistematización como la conceptualización están ausentes de los documentos. Esa es la crítica que hace a los escrutinios que emitió
a partir de 1990 la organización en temas de nueva gerencia pública. Después está presentando un cuadro muy interesante acerca de los apartados que desglosan los informes sobre desarrollos en gerencia pública en países de la organización en los años 92, 93 y 94. Este cuadro está muy interesante porque sintetiza el nombre que le dieron a los temas de los escrutinios, que son nombres distintos para cada año. Entonces, la crítica es que no se puede seguir una evaluación acerca de los resultados porque se cambió permanentemente los temas que se trataron en el análisis de los escrutinios, en los avances. Eso es lo que relata la autora sobre este particular. Me parece también importante lo que explica la doctora Bicher acerca de la crítica al informe que se entregó al presidente Peña, cómo es que se siguió en criterios de la propia organización. México sigue de manera ejemplar las indicaciones que da la organización en el programa de reformas estructurales, y después se entrega un informe en el 2018 que hace una evaluación del avance de las reformas estructurales, presentando resultados buenos, regulares y magros al final de esto. Sería bueno aquí escuchar opiniones acerca de Javier acerca de qué ocurrió con las reformas estructurales que empezaron como una gran oportunidad para nuestro país de avanzar en temas muy relevantes, y qué pasó con los resultados finales, que llevan incluso ahora a que el presidente electo haya anunciado cambios fulminantes. En el caso, por ejemplo, de la reforma educativa, que él manejó como la más importante reforma, la anulación de la propia reforma educativa, ya no digamos de la reforma energética. Entonces, es una oportunidad de hacer una evaluación de todos nosotros acerca de qué pasó. A mí me tocó, me anunciaron como presidente del comité, del Sistema Anticorrupción del Estado de México, que es lo que tuve ese cargo hasta hace 15 días, presidente. Terminé ya mi año de participación en el comité y nos tocó observar cosas impresionantes. He de decirles a ustedes, adentro de este comité en el Estado de México, en nuestra entidad federativa, que tienen que ver con una ambición desmedida en las oportunidades que ven los servidores públicos de alto, bajo y nivel medio, de tomar recursos públicos cuando se les presenta la oportunidad, combinada con una impunidad, corrupción más impunidad, porque no hay sanciones que sean ejemplares para quienes cometen actos de corrupción, a mí me llevan a pensar en lo particular que quizás uno de los fracasos de las reformas estructurales tienen que ver con esto, con esta, y lo digo por las noticias últimas acerca de lo que ha pasado en Pemex, por ejemplo, o lo que se ha revelado, ¿no? Esas buenas intenciones de la organización y de aquellos especialistas en servicio público o en economía para echar adelante programas de reforma se ven truncadas de inmediato por estas desmedidas ambiciones. Y lo digo porque a nosotros en los sistemas anticorrupción a nivel nacional y estatal nos entregaron informes, por ejemplo, de una institución internacional que mide el índice general de impunidad, que lo lleva la Universidad de las Américas aquí en México, y que revela el tamaño incluso de la incapacidad que tienen estructuralmente los gobiernos para llevar adelante los programas de sanciones por eventos de corrupción, en el número de magistrados que existen en México, que son muy disminuidos por relación a estándares internacionales, o en el número de agencias del Ministerio Público que hay en nuestro país, que son también muy poquitas por relación al número de delitos. Parece que estamos en un gran problema para resolver, aunque haya buenas intenciones, los temas de inseguridad en México. Si uno revisa solamente las capacidades locales que tiene nuestro país para resolver esto. Entonces, a mí por eso me resultó tan interesante la lectura del libro. Trae muchas aseveraciones que son importantes para hacer una evaluación seria acerca de lo que pasó con el programa de reformas estructurales que lanzó la organización. El documento que se entregó en 2012 se llama Perspectivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México, Reformas para el Cambio, antecedentes del que se publicaría en septiembre, que se tituló México, mejores políticas para un desarrollo incluyente, en 2012, que se entregó al presidente de la República. Y posteriormente, en el 2018, ya pasado el tiempo, con motivo del próximo cambio de gobierno, se llevó a cabo el foro Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México 2018, un futuro con crecimiento e inclusión,
La apertura del foro registra diversas declaraciones. La más relevante es el pronunciamiento acerca de que México requiere un nuevo modelo económico. Eso me sorprendió. México requiere un nuevo modelo económico. No sé si esta aseveración, Diana, se emitió ahí como resultado del foro, porque pues entonces sería un contrasentido contra los propósitos de la propia organización, ¿no?, que es promover el libre mercado. Y si se dice al final que se necesita un nuevo modelo económico, ¿de qué estamos hablando? A mí, cuando menos, me genera confusión esa afirmación. Entonces, yo diría que eso hace muy interesante la lectura del libro. Yo sugeriría también no dejar de leer lo que se dice a partir de las evaluaciones a la clasificación de las reformas estructurales que se implementaron en México, porque viene una clasificación que las denomina cuáles fueron avanzadas, cuáles tienen brechas y cuáles tienen escasos avances. Las reformas avanzadas se consideran la fiscal, la liberalización del sector financiero, la desregulación en telecomunicaciones, la reforma al sistema electoral, la política de competencia y reforma regulatoria y la apertura del mercado energético. Las que tienen brechas de implementación son la reforma educativa, la reforma anticorrupción, creo que fueron muy generosos con esta, y de transparencia, la reforma judicial, el federalismo fiscal. Y la que tiene escasos avances, la modernización de la agricultura, el seguro de desempleo, pensiones y prestaciones sociales, reformas al sistema de salud. Entonces, yo finalizaría mi intervención diciendo que también el libro plantea algunos de las tendencias de la administración pública a futuro. Se atreve a hacer eso, lo comentó también Javier González cuando habló del concepto de totalidad de gobierno, que es un concepto que han explicado dos profesores, ambos escandinavos, de Noruega para ser más específicos, Tom Christensen y Pierre Lagred, uno profesor de Administración Pública y Teoría de las Organizaciones de Oslo, de la Universidad de Oslo en Noruega, y el otro profesor de Administración Pública de la Universidad de Bergen en Noruega. Y curiosamente los conceptos pueden aplicarse, se aplicaron primero en los gobiernos de Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, aquellos que llevaron adelante primero las reformas de nueva gerencia pública, curiosamente, ahora están en estos conceptos de totalidad de gobierno que pueden tener cosas distintas. A mí me tocó en Inglaterra, cuando estuve estudiando ahí, escuchar las críticas de los profesores ingleses a el programa que había implantado Margaret Thatcher a las agencias ejecutivas, lo que en México se tradujo en órganos constitucionales autónomos, así se les denomina acá, allá eran las agencias ejecutivas, y ahora se dice que hay que, en este concepto de totalidad de gobierno, promover la coordinación entre áreas de gobierno, whole of government, la fragmentación en agencias ejecutivas y paraestatales, que primero fueron ejemplares en el programa de nueva gerencia pública, ahora son criticadas. ¿Podría ser el equivalente la crítica que ahora se está haciendo a los órganos constitucionales autónomos en México o esos órganos de la sociedad civil que el presidente electo no recibe muy bien? Entonces, a mí me llamó la atención cómo se parecen estos conceptos de totalidad de gobierno en el fundamento a las críticas de las agencias ejecutivas, a la crítica que se está haciendo en México, a los órganos constitucionales autónomos ahora. Muy interesante esta similitud, no sé si intencional o no, pero dice aquí que la fragmentación en agencias ejecutivas y paraestatales ha tenido resultados negativos para los líderes que deben rendir cuentas, los presidentes, por ejemplo, ya que dejaron de tener información que se reservaron las agencias ejecutivas. Y al no tener entonces toda la información, los ejecutivos que necesitarían tener la información completa a la mano, entonces hay que no dejar tan sueltas a las agencias, sino retomar el poder. Esto en el 97 es una crítica similar, Tony Blair, a los programas de Margaret Thatcher, se parecen mucho. La idea es fortalecer el gobierno central y restar autonomía a las agencias que ganaron independencia con gobiernos anteriores. Esto se ve necesario debido a que las agencias autónomas han trabajado de manera fragmentada sin colaborar con otras dependencias gubernamentales. Curiosamente, los sistemas anticorrupción en toda la República empiezan así su crítica para constituir los modelos anticorrupción actuales. Dicen que los órganos que integran el comité coordinador de los sistemas anticorrupción, que son 6 órganos del Estado muy grandes,
no tienen coordinación entre ellos, que se han hecho tan autónomos, entre ellos los institutos de transparencia, que no se coordinan en el trabajo, cada quien lo hace de manera separada y no hay entrega de resultados concretos. Y por eso se forman los sistemas anticorrupción, con un comité ciudadano que es el que se supone que va a coordinar a todas las agencias del Estado, que no se dejan coordinar, por cierto. Mi experiencia en el año que me tocó a mí como presidente del sistema anticorrupción son esas, como le pasó a Jacqueline Peschar también a nivel nacional. Bueno, acá a nivel nacional ni siquiera se pudieron constituir completos, no hay fiscal anticorrupción ni hay magistrados. En los estados sí están completos, en algunos estados, pero aún estando completos es muy difícil coordinarlos. No respetan a los comités de participación ciudadana. Entonces, me parece a mí que es esto que está ocurriendo en los órganos autónomos es una de las cosas, los fundamentos de la crítica para esa centralización que ahora parece proyectarse a futuro. Es muy interesante lo que ocurre. Y encontré algo similar en un texto, con esto termino, del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Me parece a mí que seguir los programas de la organización, los del Instituto Internacional y los del Comité Latinoamericano de Administración para el Desarrollo se vuelve muy importante. Esos tres que han sido centrales para el seguimiento de lo que pasa en la administración pública en México, han seguido de manera casi uniforme los modelos de nueva gerencia pública, con mayor o menor graduación, y luego han variado hacia otra cosa más suave, que no está, me parece a mí, todavía muy definida, con mucha claridad. Entonces, hay un libro, un ebook, que habla de alternativas para el suministro de servicios públicos, muy interesante para los gobiernos locales, en donde también se habla de gobierno colaborativo, de la necesidad de ir hacia otra cosa que no sea public management, y hacen una cita de Don Levy en el año 2005, que también lo cita Diana, en donde dice que la nueva gerencia pública ha muerto y entonces se espera una larga vida a la gobernancia de la era digital. Reciente es este libro del Instituto Internacional, muy interesante de leer, y que hace también interesante dar seguimiento a lo que puede pasar en nuestro país. Finalmente, parece que es necesario sugerir una integración, eso sí me gusta, de la nueva administración federal, en la que está promoviendo una menor participación de consultorías internacionales y estimula a que los especialistas mexicanos, entiendo yo, incluso desde el servicio público, aunque ahora con menores sueldos, puedan ser los que encabecen las nuevas propuestas acerca de una modernización de la administración pública. ¿Cómo va a ocurrir esto? No sé. Pero bueno, hay muchas dudas y muchas cosas interesantes que discutir en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Vamos a escuchar ahora al doctor Rafael Martínez Pon, que es doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, tiene más de 20 años en el servicio público, 15 de ellos dedicado a la profesionalización de servidores públicos. Es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ha escrito más de 50 artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, la mayoría de ellas arbitradas. Es catedrático de la UNAM, el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México y del INAP. Es director de la revista Buen Gobierno. Su más reciente libro se titula De la transparencia hacia un gobierno abierto. Tienes la palabra. Gracias, presidente. Pues buenas tardes, muy contento de estar en esta presentación de un libro más de Mónica Bicher. Además, un honor estar compartiendo esta mesa con prestigiados colegas, amigos, como es el doctor Martínez Vilchis, Javier González Gómez, no se diga estando en la Casa de la Administración Pública, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, pues, también externo mi agradecimiento a su presidente, a Carlos Reta, a Luis Miguel Martínez Ansúrez, siempre hay un trato amable y cordial y no se diga por la hospitalidad. Bueno, a mí me satisface mucho estar en esta presentación por dos grandes razones. La primera, por
la amistad que me une a Diana ya de muchos años, y la segunda por el respeto a la colega, a la docente, a la investigadora, ya de mucho tiempo. Además tuve el privilegio en el año que debuté como profesor universitario, ya en el año 96 en la UNAM, de que ella formara parte de esa generación, por lo que, bueno, he sido testigo de la historia de esta carrera ascendente, lo cual me da mucho gusto. No quiero decir que por mis clases, hay que destacar que Diana es pues una de las discípulas más connotadas del doctor Omar Guerrero, por lo que creo que parte de la solidez de su carrera se debe a ello, y creo que no está de más mencionarlo. Bueno, dicho esto, yo paso a lo que sería propiamente la presentación de esta obra, sin que esto parezca una verdad de perogrullo que suele decirse en este tipo de presentaciones. Sí señalar que esta obra es oportuna, y es oportuna sobre todo en el momento histórico en el que nos encontramos, que es un periodo de transición de un gobierno a otro, en el que se está diseñando, se está configurando una agenda de gobierno, una agenda de la administración pública, y por lo tanto, pues habría que estar muy atentos a qué tanto se toman en cuenta los ejes temáticos, las recomendaciones, los compromisos que se han adquirido con muchos organismos internacionales, para ver cómo se enriquece la agenda que se va a proponer. Sé que estamos todavía muy temprano en ello, sin embargo yo creo que esta lectura nos obliga precisamente a ser observadores de lo que puede venir. Y no me refiero, por supuesto, para el tema que nos ocupa, exclusivamente a lo que tiene que ver con la OCDE, con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Yo, por supuesto, que agregaría temas que tienen que ver con la ONU, con el PNUD. De hecho, Javier es uno de los representantes más destacados de lo que es la organización como representante en México, de lo que nos recomienda, por ejemplo, la UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, Transparencia Internacional, con respecto a lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habría que observar esto que han estado recomendando en cuanto a quitar a los militares de los cuerpos policíacos. Pues, creo que no está de más observar qué va a suceder próximamente. Recomendaciones del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de todos los organismos de cooperación. Yo destacaría el caso de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que le ha dado muchísimos recursos, a fondo perdido, por cierto, tanto al gobierno federal como a gobiernos estatales. Por lo visto ya no somos un país que sea sujeto de este tipo de donación de recursos. Sin embargo, yo no dejaría de destacar este aspecto. El Club de Roma, en cuanto a también lo que señala, lo que dice, y sobre esa base yo tengo la impresión, ya me corregirá incluso don Gerardo Valdivia, que es un especialista en estos temas, u otros internacionalistas, que ha habido un cambio en la relación de los gobiernos y las administraciones con los organismos multilaterales. Yo creo que ahí ha habido una evolución. Creo que la relación es distinta, sobre todo en el marco de un mundo globalizado, lejos de esta idea de los 70, principalmente de los 80, en la que estaba presente el fantasma del imperialismo, ¿no? Esta idea del Dark Side, tipo así, Star Wars, en el que pareciera ser que había una especie hasta de temor por el acercamiento con estos organismos, bueno, salvo los que se tenían alguna deuda, claro está. Pero esto sí vale la pena apuntarlo, porque decía yo, creo que estamos en una situación diferente, salvo, y esto vale la pena también anticiparlo, si estamos atentos al posible regreso de algunos nacionalismos en algunos países. Y yo creo que el caso del gobierno de Trump creo que es el más emblemático en estos momentos. En lo que corresponde a lo que es la OCDE, como bien dice la autora, con el paso de los años este organismo ha adquirido diferentes intereses por los temas en los que se ha involucrado. Bien, se señaló que en la posguerra, sobre todo el impulso era sobre temas de carácter económico en todas sus vertientes, llámese política fiscal, política presupuestaria, todo lo relativo a las finanzas públicas,
a identificar y a reconocer eso que se venía a constituir como el estado de bienestar en muchos países. Sin embargo, también ha ido expandiendo su interés hacia otros temas de desarrollo sustentable, temas los vinculados a la política social, llámese educación, salud, vivienda, lo cual ha dado lugar, bueno, pues a la producción, yo diría, importante de informes, además de reuniones ministeriales, en la que estos temas tienen un tratamiento en particular. El estudio de la administración pública, por supuesto, no ha sido la excepción. Como bien se ha comentado, ha adquirido un lugar importante, un lugar preponderante en cuanto a lo que ha sido su análisis, en cuanto a lo que ha sido la propuesta de reformas administrativas y tendientes a la modernización de todo un aparato administrativo y gubernamental. Bien se destacaba el papel, bueno, decía Carlos Reta al principio, destacar toda esta asistencia técnica a partir de los años 60, pero luego está lo que es la creación del Comité de Gerencia Pública, el famoso PUMA, que hoy día ha cambiado de nombre a lo que es el Comité de Gobernanza y Gestión Pública, y ahí es donde me parece que se ha pues hecho un aporte importante, de modo de que lo que también destaca Mónica en su libro es de que la OCDE se ha constituido como una especie de puente en cuanto a conectar diferentes países a partir de la información que produce, de modo que estos informes que se generan, estos encuentros, estas reuniones, pues dan lugar a que se puedan incluso intercambiar una serie de prácticas y conocimiento, diríamos, de cómo se pueden mejorar los aparatos gubernamentales y administrativos. Desde mi punto de vista, el periodo estelar de la OCDE se da después de aquellas llamadas reformas de primera generación, en el marco de lo que se conoce como el Consenso de Washington. Esta aparición estelar, para ubicarla históricamente, tengo la idea que se da sobre todo a mediados de los años 90, en la que hay un giro en cuanto al análisis de lo que es el Estado. Ustedes recordarán que las reformas de primera generación o del consenso eran tendientes a lo que es la reestructura de los gobiernos y las administraciones públicas exclusivamente en cuanto a su tamaño, llámese reformas de carácter cuantitativo, y posteriormente es cuando la OCDE decide, incluso a partir de un informe famoso, yo diría reconocido, que atiende al título de Governance in Transition, del año 95, esto que incluso Luis Aguilar Villanueva va a llamar como consenso OCDE, decir, bueno, el tamaño parece que sí era importante, pero ahora orientemos nuestra atención hacia su desempeño, hacia su capacidad, hacia su calidad. Por lo tanto, ahí es donde la OCDE creo que adquiere, diría yo, un protagonismo relevante, y el repunte de este protagonismo se va a dar en el año 97 con un también famoso informe del Banco Mundial que dice lo siguiente: el Banco Mundial señalaba que el fin de la historia no consistía en analizar el tamaño del Estado, sino que la tarea por continuar era en analizar su desempeño, en buscar una mejor relación entre gobiernos y ciudadanos, y por lo tanto las reformas darán un giro de carácter cuantitativo a reformas de carácter cualitativo. Centrémonos ya no tanto en el tamaño, sino en el funcionamiento de las administraciones, y por lo tanto ahí es donde la OCDE, tengo la impresión, producirá una gran cantidad de literatura y material, principalmente centrados en temas como mejora regulatoria, como la ética, la transparencia y la rendición de cuentas, la calidad en los servicios públicos, el gobierno electrónico, la descentralización hacia gobiernos locales, la evaluación de políticas, la profesionalización, el fortalecimiento de la función directiva, la innovación del sector público, la gobernanza y recientemente el tema de gobierno abierto y todo lo que tiene que ver con datos abiertos. De modo que estos temas tengo la impresión que han sido y siguen siendo atractivos, útiles, sobre todo si estamos hablando de reconfigurar
la relación entre gobernantes con ciudadanos. Todo esto se ha dado a través, ya lo decía, de informes, reuniones. Estos informes, y sí coincido con lo que señala la autora, no necesariamente los hacen especialistas o estudiosos en lo que son temas de gestión y administración pública. Ahí podríamos incluso detectar que faltaría incluso de mayor calidad en cuanto a su hechura. Recuerdo, y eso lo tiene presente Javier, cuando fuimos compañeros en la función pública, el informe que se hizo sobre el estado actual de la profesionalización en el gobierno federal concretamente. Desde mi punto de vista creo que el informe dejó mucho que desear por todo lo que se señalaba, y bueno, ahí es donde se demanda que la OCDE tuviese incluso más cuidado en cuanto al personal a los investigadores incluso que se abocan a realizar ese tipo de informes. No estoy diciendo que todos, pero seguramente sí algunos con relación a otros. Si tuviésemos que preguntarnos si los temas antes mencionados son propicios, son necesarios para una agenda de modernización administrativa, la respuesta es sí. Yo creo que más allá de que se diga que se pensaría en una especie de idea común para todas las administraciones, yo creo que lo que interesa ante todo es que se exploren fórmulas distintas, novedosas, que en efecto modifiquen y mejoren la relación de los aparatos gubernamentales con sus ciudadanos, y yo creo que esto sí nos aporta muchas cosas. ¿Qué tanto van a ser tomados temas como los que se han mencionado para la próxima agenda de gobierno? Pues la respuesta no lo sé. La realidad es de que, lo decía yo al principio, creo que todavía estamos en un periodo muy temprano para que la agenda se defina como tal. Lo que sí sabemos es que los temas que son sonoros, que están presentes en la prensa, pues tienen que ver con asuntos relacionados con lo que es el combate a la corrupción, ligados principalmente a temas relacionados con la austeridad, con la reducción de sueldos a altos funcionarios, con el traslado de ciertas dependencias a ciertos estados de la República. Parece ser que estamos más en una época como de reformas de primera generación que de segunda, pero bueno, la expectativa está en que esto sí se pueda ver más adelante y con mayor claridad. ¿Cuál es el futuro de la relación del próximo gobierno con los organismos internacionales? Pues también esa es otra incógnita que está ahí. Por lo pronto sé que ha habido encuentros con ciertos mandatarios, sin embargo no ha aparecido todavía en el discurso político administrativo o el discurso en general la atención a temas tan importantes como la Agenda 2030, por ejemplo, que creo que ahí hay un compromiso que es ineludible y que habría que ver cómo se va a abordar. Y bien se señalaba, no solamente tenemos que hacer caso de lo que dice organismos tan importantes como los bien mencionaba el doctor Martínez Vilchis, están todos los trabajos del CLAT, en las que hay muchas cartas, por cierto, de intención sobre diversos temas que habría que ver qué tanto se retoman, y la Alianza para el Gobierno Abierto, en la que México es país miembro, de hecho es país fundador, y habría que observar cómo viene todo ello. También si hubiese otra pregunta de saber qué tanto conviene estar cercano a organismos de esta naturaleza, yo también diría que la respuesta es que sí, que conviene estar. Yo creo que esto nos ayuda y nos auxilia a compararnos con otros países, a identificar buenas prácticas y sobre todo a estar atentos a las tendencias que pueden venir tanto para este campo como para las otras materias están presentes, llámese políticas de carácter transversal, como las que mencioné, o políticas de carácter vertical. De modo de que, decía yo, creo que la oportunidad de este libro está precisamente en función de que nos invita a que estemos atentos a ver cómo se configura o se construye una agenda de gobierno, de administración, que pueda tomar en cuenta tanto aspectos internos como aspectos externos. Yo creo que lo adecuado es que, decía yo, sobre todo en un mundo globalizado, es que tengamos un balance lo más útil y más atractivo posible, de manera de que a mí no me resta más que dar las gracias a
a la autora por haberme invitado, y nuevamente reiterar mi agradecimiento a las autoridades del INAP y invitarlos a que compren el libro. En esas, con el Buen Fin, hasta lo pueden comprar a mitad de precio. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Corresponde el turno a la autora del libro, Diana Bicher, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública por la UNAM. Su maestría y licenciatura también son sobre Administración Pública. Ha sido ponente en diferentes congresos internacionales y publicado artículos en revistas nacionales e internacionales en temas relacionados a la reforma de la administración pública. Es reconocida como investigadora nacional 1 por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, ha impartido cátedra en el posgrado del INAP y en el de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, entre otras instituciones. Adelante. Muy buenas tardes. De nueva cuenta, para iniciar, al igual que los anteriores miembros de esta mesa, quiero agradecer de manera muy particular al maestro Carlos Reta Martínez por el apoyo para la publicación de este documento y también por todas las, pues sí, en general el apoyo que he tenido para realizar investigaciones estando laborando aquí en el INAP. Y en este mismo sentido, desde luego agradecer a los integrantes de la mesa, al doctor José Martínez Vilchis, al maestro Javier González Gómez y desde luego, como ya lo comentó el doctor Rafael Martínez Puón, que fue mi profesor, es al contrario el asunto de que para mí fue el gusto. A continuación, bueno, yo les voy a hacer algunos comentarios, no voy a abundar mucho porque creo que sería interesante más bien que el público tomara la palabra para hacer algunas preguntas y enriquecer este debate tan interesante al que ya nos empezó a provocar el maestro Javier González Gómez con algunas preguntas, ¿no? Y bueno, desde luego agradecerles a ustedes su presencia, a las autoridades del INAP y a todas las distinguidas personalidades que nos acompañan. Muchas gracias a todos. Entonces, bueno, ya han abundado en bastantes aspectos del libro que yo espero sean una buena fuente de inquietud para que ustedes vayan a la lectura del documento. Yo, bueno, les podría comentar un poco por qué la idea de hacer este libro. Mi línea de investigación es reforma de la administración pública y para mí fue muy relevante darme cuenta de este papel que en algún momento adquirió la reforma de la administración, la OCDE en la reforma de la administración pública, porque bueno, siendo interesada en el tema, digamos que yo analicé hace algún tiempo el trabajo que hizo la ONU y después los fenómenos que estuvieron sucediendo con unas reformas que iban, si no en contra de la forma en que se llevaba la reforma de la administración pública, donde un papel muy importante lo desempeñó la ONU, sí eran muy diferentes y pues bueno, ya lo comentaron, las reformas neogerenciales fueron la materia de estudios de muchas generaciones mientras estuvimos en los estudios de licenciatura o de maestría en la década, a finales de la década de los 90 y principios de la década de principios de este siglo. Entonces, es muy importante entender todas estas razones que llevan a nuestras administraciones a configurarse como tales. Y bueno, en este sentido contestaría un poquito al cuestionamiento del maestro Javier González, en el sentido de por qué considerar que la OCDE que las administraciones públicas o la configuración de las administraciones públicas tienen hoy el sello de la OCDE. Bueno, el asunto radica en que tal vez pensar que tienen el sello es como verlo como un escudo, pero no, la intención es decir, tienen ahí un sellito, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron marcadas por todas esas reformas que se hicieron en ese momento en que la OCDE fue el actor
fue uno de los actores, pero yo creo que fue de los actores más preponderantes. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente del Banco Mundial y de otras organizaciones hubieron muchas indicaciones de reforma de la administración pública bajo el modelo no gerencial, pero fue la OCDE la que tuvo esa infraestructura para lograr, ya me quieren cortar el micrófono, pero no me voy a tardar. Entonces, esa es la razón por la cual para mí se convierte en una duda, en una inquietud. ¿Qué pasa con la OCDE? ¿Por qué la OCDE viene en este momento? Y después cuando empiezo a investigar, pues me doy cuenta de que no es solamente en este momento, que la OCDE ha tenido un papel de tiempo atrás, y es algo que hasta donde yo encontré no se había indagado y no se habían establecido estos diferentes momentos en que esta organización empieza a incorporarse al campo de estudio y de trabajo de pues, los que estamos aquí en la Casa de la Administración Pública. Entonces, esa es la inquietud inicial, pero también digamos que la OCDE, pero nada más en la reforma de los países de la OCDE, fue el objeto de estudio de mi tesis de maestría. Entonces eso me llevó a ir profundizando en el conocimiento de la OCDE. No voy a abundar en las etapas que ya se comentaron, en que estuvo la OCDE desde los 60, 70 y hasta llegar a los 90, ¿no? Donde adquiere esa presencia tan relevante. Y después, a principios de los años 2000, cuando se cambia el nombre del comité, que efectivamente deja de ser Comité de Gerencia Pública, y que yo ubico que la explicación al cambio obedeció precisamente a lo que ya se comentó, ¿no? A suavizar un poco, a incorporar esos elementos políticos que se habían dejado de lado dentro de la reforma. Ahora bien, lo que a mí me interesan mucho también son los actores, que es un aspecto muy importante, ¿no? Dentro del cómo fueron generándose diversas reuniones que llevaron a ir formando y reformando esos comités encargados de la atención hacia la administración pública en la OCDE. Eso es esto. Eso creo que sí podría ser, bueno, más bien eso creo que es un aporte del documento, porque no se había sistematizado, ¿no? Yo encontré documentos muy importantes, pero también en la época en que había más asistencia hacia los países, que bueno, eran países de Europa del Este, no todos los países, porque bueno, alguien se preguntará, bueno, ¿por qué un texto de reforma de la administración pública nos sirve de la OCDE nos sirve a nosotros? Bueno, creo que ya la explicación está dada. Hemos sido a nivel mundial influidos por la reforma de los 90. Sin embargo, bueno, la OCDE también realizó un trabajo muy importante de asistencia técnica a países no desarrollados en Europa. Entonces, esto es relevante en términos de entender que en un momento en que el eje de actuación en las diferentes áreas, los diferentes sectores con los que se tiene que a los que tiene que atenderse en un país, económicos, políticos, pues la OCDE estuvo presente en la OCDE, en los países de la OCDE inicialmente, pero posteriormente con algunos organismos que tenía sobre cooperación con países no miembros, también hubo una extensión de estas medidas hacia esos otros horizontes, digamos, que empezaron a incluir a muchos países de América Latina. Entonces, bueno, todo esto se rastrea incluso antes del Comité de Gerencia Pública, y creo que sí es importante tenerlo presente. Bueno, los informes, que es otra cuestión que me trae a la mente una reflexión muy interesante que les quisiera compartir, y que es acerca de también esta curiosidad por la OCDE, porque, como les mencionaba, en el periodo de reforma anterior, digamos hasta finales de los 70, el papel predominante lo tenía la ONU, pues, si no dictar, sí, digamos, establecer la tarea de asistencia técnica para los países en desarrollo a nivel mundial. Y este es un punto muy importante, porque nos da cuenta de que
había una forma diferente de hacer la reforma en la cual se distinguían países en desarrollo y países desarrollados. Cuando llega la reforma neogerencial, la misma reforma es para todos los países e incluso el estudio de la administración pública comparada se deja de lado. Y bueno, son puntos interesantes, digamos, que surgieron, bueno, que se evidenciaron conforme fue pasando el tiempo. Y en ese sentido, el asunto de los informes es muy revelador, porque al mismo tiempo nos da cuenta de la gente que estaba involucrada en la elaboración de los mismos y en el propio trabajo de consultoría de la OCDE, ¿sí? Y aquí, perdón que dé el salto, pero también hubo un momento en la OCDE durante la asistencia técnica en que me encontré un trabajo de un autor denominado Georges Langroth, que es un pensador muy importante de administración pública, que hizo un trabajo sobre Grecia para la OCDE. Entonces, es decir, hay muchas facetas, digamos, dentro de la OCDE que creo que hay que conocer. Entonces, también con Langroth estuvo Demetrios Argyriades, que es un notable estudioso de la administración pública griega, que pues por ahí hay una publicación del INAP con Pichardo Pagasa, con el licenciado Pichardo Pagasa, donde Argyriades ha escrito cosas. Entonces, pues pareciera que está lejos la OCDE, pero está más cerca de lo que nosotros quisiéramos pensar. El asunto de las reformas que ya se mencionaron, la participación muy cercana de la OCDE en los planes de gobierno del sexenio que está terminando, son muy importantes, muy reveladoras. Claro, desde luego esto también obedece a la cercanía que quien dirige la OCDE pues tiene con el país, desde luego, ¿no? Pero también, y con eso voy cerrando, es esta parte que mencionó el doctor Martínez Vilchis acerca de que México necesita un nuevo modelo económico, que eso es pues algo muy interesante, que yo también cuando lo vi, porque fue a principios de este año, cuando hubo un foro en el que participó la OCDE, y donde le entregó a los diferentes gobiernos, a los diferentes representantes de los candidatos a la presidencia de la República, se les entregó una propuesta propuestas de cambios de gobierno, pero ya no a un solo partido, ¿no?, sino a los diferentes representantes, porque no se sabía quién iba a ganar. Entonces, bueno, en ese sentido es relevante visualizar este cambio de algunas ideas de la OCDE en términos de las directrices que habrían que seguirse, ¿no? Y literal, las palabras que comentó el doctor Martínez Vilchis lo hizo la colaboradora cercana de José Ángel Gurría, que en este momento se me olvida su nombre, pero Gabriela Ramos, exacto, Gabriela Ramos. Pero bueno, pues, es muy interesante. Entonces, bueno, y lo del sello, para terminar, se los comento porque las reformas no han terminado. O sea, esas reformas neogerenciales, como ya se comentó también aquí, siguen llevándose a cabo, pese a que se afirmó que la nueva gerencia pública no había sido no había logrado los éxitos proyectados. ¿Por qué? Porque se provocaron una gran cantidad de problemas a la administración pública, que ahora tiene que llegar a esa idea o aproximaciones similares a las que se mencionaron sobre ideas de gobierno abierto por la fragmentación que se produjo. Y en ese sentido, pues tenemos los mecanismos de mercado de la nueva gerencia pública en pleno auge, ¿no? Uno de los contratos, las contrataciones por fuera, el asunto de las asociaciones público-privadas, ¿no?, que hoy se están viendo como una alternativa de financiamiento ante la idea de que no se van a aumentar impuestos o se van a continuar contratando deuda pública. Entonces, tienen por ahí una vía muy interesante de continuación, esto que es un mecanismo de la nueva gerencia pública. Y en ese sentido, pues bueno, solo para cerrar una pequeña paradoja, ¿no?, que hoy día organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo están financiando a los asociados privados para hacer asociaciones público-privadas. Entonces, estas contradicciones que el mundo actual nos genera, y que, pues bueno, yo espero que este texto aporte un poco para entender o para ayudar a guiar ahora un trabajo sobre la participación de la OCDE en la reforma de la administración pública, nada más en México, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, Diana. Después de estos análisis y comentarios tan analíticos y atinados sobre el libro, vamos a abrir un espacio para que el auditorio tome la palabra. Vamos a tomar en primera instancia 3 preguntas. Les rogamos que sean breves y muy precisas. Adelante. Acá hay una. Asociado del INAP. Desde luego que es un libro para leerlo de inmediato, después de escuchar los comentarios, que por lo pronto me invitan a la nostalgia, a recordar a mis profesores de la Universidad de París, a sus lecciones, Gestion et légitimité, Management public, Gestion et légitimité de Romain Lefebvre, Análisis económico de la burocracia de Javier Greff, Crítica de la decisión política y administrativa de mi director de tesis de Romain Lefebvre, de Lucien Esfés, y desde luego Teoría del gasto público del economista neoliberal francés de la época, Guy Terny. Me permito esta licencia porque se ha hablado de los años 70 y de los años 80, ¿no? Y a mí me tocó esto a principios de los años 80, justo en los gobiernos de Thatcher y de François Mitterrand. Pero más que la nostalgia y recordar las horas de lectura en la biblioteca de la OCDE, ahí en París, yo quisiera, ya se ha recordado un poco, además de la señora Thatcher, también la época de la Guerra Fría, y los OCAS de la época de la señora Thatcher, ¿no? Estamos ahora, si tomamos las clasificaciones del presidencialismo latinoamericano, nosotros hemos pasado, traigo el texto al momento actual, hemos pasado del presidencialismo autoritario del partido hegemónico a la parlamentarización del presidencialismo con los organismos constitucionales autónomos y el sistema de cuotas en los órganos superiores de dirección de los OCAS, en la Suprema Corte, en todas partes. Y estamos ahorita de lleno en la ola, entrando a la cresta de la ola, si no es que estamos ya en la cresta de la ola del presidencialismo populista. Entonces, mi pregunta es para los expertos que nos han motivado tanto a esta lectura inmediata del libro, ¿cuál es su opinión con respecto a la posibilidad de que la influencia que hasta ahora hemos visto de las agencias internacionales para efecto de la reforma administrativa, particularmente durante este gobierno que termina, cuánto puede ser esa influencia ahora en esta etapa del presidencialismo populista, conocida como cuarta transformación, ¿no? Porque, bueno, la cuarta transformación fue un eslogan de campaña muy bueno, muy efectivo, que logró 30 millones de votos, pero ahora queda claro ya que cuarta transformación es la denominación de nuestra actual reforma administrativa. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto las agencias internacionales y esta perspectiva de gerencia pública, de gobernanza, etcétera, podría tener una influencia en la cuarta transformación? Muchas gracias. Vamos a tomar otra pregunta. A ver, aquí, adelante. Muchas gracias. Felicidades a Diana por este oportuno libro. Yo centraría la pregunta en Javier González Gómez, y es un tema que tocaron varios de los ponentes, y muy puntualmente se le hizo la pregunta sobre el cambio de modelo de desarrollo. Y se la hago precisamente a él por ser un oficial del PNUD y por la Agenda 2030 que tiene finalmente su origen en el PNUD. Pero el tema que me parece pertinente resaltar es que ante el problema del creciente deterioro de la naturaleza
que se expresa a través del cambio climático, pero que va mucho más allá del cambio climático, queda claro que el modelo neoliberal, con todas sus ventajas y desventajas, no tuvo las estructuras para evitar una depredación y una degradación velocísima de la naturaleza, y que existe una falta de gobernabilidad global para atender una serie de problemas derivados precisamente de la destrucción de la naturaleza. Entonces, independientemente, me parece a mí, de la problemática que se gestó, creo que debe haber necesariamente un cambio de modelo de desarrollo, al menos en el aspecto de preservación y de combate al calentamiento global, al cambio climático y a otros aspectos de la degradación de la naturaleza. Creo que en ese sentido va el esfuerzo de la OCDE, pero me gustaría saber si la visión del PNUD sobre este particular. Y el segundo punto, rápidamente, es que en los organismos internacionales vemos una creciente polarización que refleja la discusión en el mundo. Si oímos al FMI o a la OMC o incluso al Banco Mundial, e incluso quizá en algunos aspectos, y esta es la pregunta, a la OCDE, vemos una visión completamente distinta de la que tiene, por ejemplo, la CEPAL, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta. Gracias. Otra pregunta. Bueno, pues nos quedamos con estas dos. ¿Quién quiere iniciar? Muchas gracias. A ver, pues voy a tratar de ser muy concreto. Pues muy querido, muy respetado profesor Rafael Segovia, del Colegio de México, gran politólogo que lamentablemente ha fallecido hace pocas semanas, pero a quien tuvimos la oportunidad de conocer muy bien, de que nos diera algunas cátedras, cursos, y que además me dirigió la tesis, por cierto, de licenciatura. Tenía una reflexión en su sabiduría cotidiana en relación a la consolidación de los sistemas democráticos en Europa. Y decía algo así como que lo más difícil de la consolidación de los estados democráticos europeos habían sido los últimos 5 siglos. ¿No? Lo que quería desde luego destacar es lo tardado que son algunos procesos para verdaderamente solidificar la institucionalidad de los estados, y desde luego lo que quiero hacer es tratar de responder lo que tú estabas preguntando, en el sentido de si estamos, si podemos hacer una extensión, una extrapolación de esta frase de Segovia para las reformas estructurales, ¿no? Desde luego no podríamos esperar 5 siglos para ver los efectos, pero 5 años, 6 años es probablemente poco tiempo para poder posicionarse en relación a los impactos que esto puede tener en el mediano y el largo plazo. Este informe de 2018 de la propia organización creo que ya tiene algunos elementos de respuesta a esta importante interrogante, porque hay diferencias, no es lo mismo la reforma educativa que la reforma de telecomunicaciones, o la reforma anticorrupción que la reforma laboral. Hay avances en unas más relevantes que en otras. El propio secretario Gurría, cuando yo recuerdo presentó las primeras recomendaciones de materia educativa al inicio del actual gobierno, del todavía actual gobierno, hablaba de que México, después de implantar una reforma educativa de gran talante, de importancia, todavía iba a tardar unos 30 años en poderse equilibrar, porque los indicadores de México, ustedes lo saben siempre, son los más bajos de la OCDE, no nada más en materia educativa. Prácticamente todas las áreas que se miden, México aparece pues con las calificaciones más bajas. Entonces, pues ahí hay un desafío que tiene que ver con el propio diseño de la reforma educativa. ¿Qué tan estructural fue la reforma educativa? Fue una reforma que tiene, como todos sabemos, básicamente dos componentes: el Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional de Evaluación de la Evaluación Educativa.
Los otros temas, por ejemplo, el nuevo modelo educativo y escuelas al C, realmente no son derivados directos de la reforma educativa. Entonces, cuando hablamos de que la expectativa es que se cambie la calidad de la educación en el mediano plazo como resultado de la reforma, bueno, pues habría que revisar si está bien planteado esa hipótesis de trabajo, ¿no? Los temas anticorrupción, desde luego que dimos un paso importante en la integración de un sistema que forzara la coordinación de los 7 actores, de los 6 más la ciudadanía, pero la reforma estructural en materia anticorrupción, digamos que es el primer paso hacia o que debe definir una política de implementación mucho más efectiva. Me refiero a lo siguiente: no es en el diseño constitucional ni en las nuevas leyes del sistema en donde se discuten los temas de capacidad de la administración pública. ¿Tenemos suficientes y capacitados investigadores en materia de corrupción o no los tenemos? ¿Están bien pagados o no están bien pagados? Yo tuve la oportunidad de ser contralor en un órgano interno de control, el Instituto Politécnico Nacional, hace no mucho, hace 3, 4 años. Les quiero decir que las plazas de nuestros abogados, que eran los que tenían que sustanciar las investigaciones, tenía abogados que ganaban 10,000 pesos al mes. ¿A qué perfiles atraes con esos niveles salariales? Bueno, pues a recién egresados, entonces no necesariamente tenemos la capacidad instalada para poder generar investigaciones coordinadas con otras dependencias. Entonces ahí hay un tema de capacidad. Hay temas de coordinación, como tú bien lo señalabas, no estamos acostumbrados a coordinarnos o nos resistimos a coordinarnos. Hay que cambiar también la cultura administrativa para detonar nuestro espíritu de coordinación sin tocar una sola ley y sin tocar una sola estructura. Temas de alineación de incentivos de los actores que no necesariamente están dispuestos a cooperar con la implementación. Estoy pensando en estados y municipios, por ejemplo. Entonces, en fin, son todos estos temas que están en el fondo del éxito de las iniciativas, no solamente en materia de anticorrupción, yo creo que también en materia educativa y en otros temas, condicionan el avance de los objetivos de política pública que se señalan en el nivel constitucional. Entonces, bueno, eso es lo que diría de eso. Y respecto muy brevemente a la pregunta de Gerardo, muy relevante el tema ambiental. Yo creo que la Agenda 2030 en su origen, en su diseño, uno de los principios centrales fue la integración de las 3 dimensiones del desarrollo: la económica, la social y lo ambiental. Entonces, es una agenda de agendas. Todos los conceptos de cambio climático fueron integrados en diferentes ODS. Yo creo que hay dos puntos muy concretos a decir en este tema. Cobra mucha relevancia con lo que comentaba Rafael Martínez Pons de los nuevos nacionalismos. Hay una especie de renacimiento de la importancia de la geopolítica en el multilateralismo global, ¿no? Si Estados Unidos se sale de la Convención de Cambio Climático, es muy relevante si China no tiene un compromiso. Son los 2 principales emisores de gases con efecto invernadero del mundo. ¿Cómo vamos a generar el efecto en ese tema? Entonces, cobra importancia el multilateralismo, y por eso es que el ODS número 17, por ejemplo, en una de las metas, exhorta específicamente a que países no industrializados o países, economías emergentes, puedan tomar incrementalmente más posiciones en los órganos de gobernanza de las instituciones multilaterales. Entonces, que se pueda reequilibrar la toma de decisiones en estos órganos es muy importante. Entonces, para poder realmente llegar al cambio de paradigma, pues yo pensaría prima facie en estas 2 cuestiones: la importancia de la geopolítica y también la importancia de la representación en los organismos de gobernanza de los mecanismos multilaterales de países que tradicionalmente no han participado, para tratar de contrarrestar estos equilibrios. Me tardé un poquito, pero una disculpa por eso.
Yo me dedicaría a dar una opinión sobre el presidencialismo populista, el comentario que estaba haciéndose por el maestro. Y empezaré por decir que parece ser que habría que por empezar a redefinir esta categoría de análisis. El populismo puede aplicarse ahora a los gobiernos de izquierda y de derecha. Antes parecería ser que el populismo se identificaba más con los gobiernos principalmente de izquierda, o los marxistas puristas decían que era una deformación del marxismo, el populismo de izquierda, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con la llegada de Trump, a que parecía que nadie le daba crédito ni ninguna posibilidad de ser presidente de un país tan relevante? ¿Es populista y al mismo tiempo nacionalista, de derecha? ¿O es también el nuevo presidente electo de Brasil? Que me parece que a mí increíble que los votantes puedan inclinarse por esas propuestas tan radicales de derecha, pero ocurre en el mundo. Y ahora nuestro presidente, entonces nuestro presidente es también populista, presidente populista, pero más de centro izquierda o de izquierda radical para algunos. Creo que ya el término que antes se usaba con mayor claridad ahora no nos dice mucho. Bueno, el propio Obama decía que si era populista acercarse a la gente y tratar de atender los problemas sociales, le dijeran a él populista, decía el presidente Obama, ¿no? Entonces, me parece a mí que habría que tener cuidado y empezar por reconocer que sí hace falta atender más los problemas sociales en los países, en nuestro México incluido. Y si se quiere utilizar para descalificar esa actitud de atención a lo social, pues habría que ser cuidadosos, ¿no? Para mí me parece que sí. Si hubo tantos votantes que se inclinaron por López Obrador en esta elección, pues es por algo. Ya hay un hartazgo, un cansancio con lo que está ocurriendo en nuestro país. Y algunos dicen que podemos ir más abajo, que es muy peligroso, que podemos llegar a ser Venezuela. Yo no creo, pero no me atrevería también a asegurar que eso no vaya a ocurrir, ¿no? Es muy incierto el futuro de nuestro país, no se ve claro. Lo que sí me parecía es que el votante le dio oportunidad cuando ya no quiso castigar al PRI, al PAN, al centro derecha, 2 ocasiones, regresó al PRI antes de optar por la izquierda. Entonces parecería ser que fue bueno, pues ahora hacia dónde le doy, ¿no? No veo claridad, pues entonces va a ser la izquierda mexicana más representativa. Entonces, yo creo que habría que más bien analizar los resultados de las acciones que tome el presidente, ¿no? Que esté haciendo. Y si va a recurrir a los órganos financieros internacionales, él dice que no va a incrementar la deuda, pero al mismo tiempo por ahí hay un planteamiento acerca de usar las reservas internacionales, que parecería delicado, ¿no? en otro tipo de programas. No parece muy claro nada ahora. Todo lo sólido se vuelve ahora más endeble, como dirían algunos, pero a mí me parece que sí no pensar en que haya necesidad de recurrir a los órganos de financiamiento internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no da financiamiento, entiendo yo, pero por supuesto que quien siga sus planteamientos y demuestre que es eficiente va a tener más acceso a oportunidades de financiamiento. No creo que nuestro país pueda escapar de esa parte. Sin embargo, me parece que a mí hay un reto en materia de teoría política en las definiciones de lo que quiere decir un presidente populista, ¿no? Y qué tanto le hace falta al país voltear a ver y atender los problemas sociales que tiene. El tema de la corrupción a mí sí me parece muy importante. El modelo que se pensó en México, este modelo democrático lento, como dice Javier, que la democracia tarda más tiempo en hacer evidentes sus bondades en la eficiencia y en la eficacia. Otros modelos, como los modelos asiáticos, optaron por medidas radicales en temas anticorrupción, ¿no? Y fueron muy exitosos muy pronto, porque pues el que cometa un delito, pena de muerte, ¿no? Así todos entendemos rápido. Entonces, parece ser que esos modelos no son propios de modelos democráticos como el que tenemos en nuestro país, y entonces hay que ser más pacientes, por decir alguna cosa, para ver resultados. Yo he dicho al final de lo que me tocó ver en el Estado de México, que el modelo de 6 sillas es muy amplio, muy lento, y quizás esté diseñado así adrede, porque cada una de las 6 sillas, cuando se trata de presentar temas ya que tienen que ver con un asunto anticorrupción, se defienden, no en público, pero sesionan en corto, lo sabemos nosotros, y entonces al Comité Ciudadano le presentan una opinión ya acordada previamente,
cuando menos, de acuerdo al tipo de gobierno que esté encabezado por el Poder Ejecutivo, sigue habiendo una gran dominación del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, eso es cierto. No atinan a saber que puede haber una época de ganar autonomía gradualmente en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo para presentar un equilibrio de poderes, que ya decía Montesquieu y otros grandes autores hace muchos años. Nuestro país se ha tardado mucho en eso, pero a mí me parece que si eso no ocurrió o no ocurre pronto, da un argumento para que el presidente electo pueda decir que se necesitan pues cosas más prácticas, y por eso lo del fiscal pues se tendría que hacer con el modelo que la Constitución tiene ahora señalado, y no con las reformas al artículo 102 que piden las organizaciones de la sociedad civil y otras instancias. En fin, no hay mucho para polemizar ahora en lo que está ocurriendo en México, pero sí yo creo, y lo ha dicho también Mauricio Merino, ha sugerido un nuevo modelo de 4 patas, le llamó él, en el sistema anticorrupción. Yo creo que este modelo de 6, que le deja el 14% de influencia en las decisiones al Comité de Participación Ciudadana, va a ser difícil que dé resultados, yo lo veo complicado, a menos que haya un cambio de actitud del servidor público de súbito que le lleve a pensar, aunque yo esté nombrado por este directivo, pues yo me doy cuenta que esta decisión no está correcta, aquí hay corrupción y voy a actuar en contra de él. No veo cómo. De verdad, en este año que me tocó a mí estar al frente, hubo avances en la instalación, en la integración, en las primeras sesiones con el comité coordinador, pero a la hora de presentar temas concretos, no. Ya todo se detiene, y en las reuniones que teníamos a nivel nacional de los sistemas anticorrupción locales era una apreciación similar, de mucha resistencia con el comité coordinador. Entonces, bueno, seguramente ya se ha hablado de modificaciones ahí, de introducir temas electorales y los órganos de inteligencia financiera del SAT que también participen. Es lo que ha dicho la nueva Secretaría de la Función Pública. Eso haría más grande al comité en lugar de reducirlo. Pues bueno, si alguien me dice qué va a pasar, pues lo agradecería. A ver, de manera muy breve, para atender la inquietud del doctor Castellanos, que además saludo de manera afectuosa. A ver, palabras más, palabras menos, entendí que qué probabilidades o qué posibilidades hay de que la agenda nacional o la agenda internacional, viceversa, tenga un efecto sobre la nacional, o que haya un interés de parte de la agenda nacional sobre la internacional. Centrándome exclusivamente en temas administrativos, a ver, yo tengo la impresión que hay temas hoy día que llegaron para quedarse y que son como ineludibles para ser tratados. Voy a mencionar 3 nada más. El tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Peligroso sería en este país que se diese un paso atrás, todo el avance que se ha dado en 15 años, y ahí importan pepinos si se busca la asistencia internacional o no. O sea, creo que en ese sendero se tiene que seguir caminando, ¿sí? Por eso decía yo que también es relativo tomar en cuenta las recomendaciones, aunque nunca está de más, por lo que señalaba Javier, que esto nos permite pues estar comparándonos con otros. El tema, por ejemplo, de la mejora regulatoria, ¿no? La necesidad permanente que tanto a ciudadanos, empresas, tengamos un gobierno mucho más ágil, certeza jurídica, además, no se digan los cambios de gobierno, y eso se tiene que trabajar, llámese con agenda internacional o sin agenda. Decía yo, es otro de los caminos por dar. Bien agregaría el tema de las tecnologías de la información utilizadas en las organizaciones, pero, por ejemplo, un tema que no se ha abordado, y creo que ahí sería una gran oportunidad para el próximo gobierno, el tema de la profesionalización de servidores públicos, que sigue siendo la gran asignatura pendiente, pero claro, esto entra en contradicción cuando, perdón si soy políticamente incorrecto, cuando aparentemente hay un desprecio por la burocracia actual, cuando se le juzga de manera general, y ahí está bien, ese es otro camino que tenemos que andar, insisto, con recomendaciones o con asesoramiento, asistencia técnica de los organismos. Yo sí creo, insisto, más allá de tomar en cuenta la nueva geopolítica o cómo se están reconfigurando algunos sistemas o algunos regímenes, que sí es útil, es necesario tener un acercamiento con cualquier tipo de organismo, creo que legitima incluso mucho de lo que se hace, pero bueno, por eso yo decía al final de mi exposición que
en eso tenemos que estar muy atentos a lo que se viene en los próximos meses principalmente. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, solamente comentar algunas cosas vinculadas a igual la intencionalidad del libro con lo que acaba de mencionar el maestro Javier González. Un problema muy importante que enfrentamos es precisamente el no ver resultados de las reformas, y también la idea que hay dentro de este análisis a la reforma es tener un panorama completo de qué ha pasado con la reforma, porque parece que nos olvidamos de lo que pasó hace tiempo y volvemos a pensar que ideas como simplificar estructuras, como descentralizar son nuevas, y eso es muy viejo, ¿no? Solo lo nuevo, digamos, en el caso de las reformas neogerenciales, pues fue toda esta parte en la cual se sacaron muchas actividades de la administración pública. Entonces, es muy importante en ese sentido también el asunto de la profesionalización, ¿no? Porque los asuntos de corrupción, pues evidentemente son muy importantes, pero en lo que toca al servicio público, muchos de ellos pues están vinculados precisamente con esta ausencia de una bien institucionalizada carrera administrativa que haga que los servidores públicos efectivamente puedan decir no cuando saben que no se actúa de la manera correcta. Entonces, bueno, a mí mi preocupación es seguir visualizando a nuestros países en esta etapa tan larga. No queremos pasar 4 siglos para lograr tener el estatus de los países desarrollados, y creo que es la ventaja que podríamos tener cuando ya todos ellos tienen un camino recorrido, y nosotros acá podríamos entender que debemos de tener instituciones fortalecidas que efectivamente permitan que lo que dé la línea de actuación sean estas y no las personas que las dirigen, ¿no? Y en ese sentido, pues toda esta separación, en el caso de la administración pública, de los medios administrativos de las personas que están encargadas de la administración, que es un aspecto que, bueno, hace mucho señaló Max Weber, ¿no? Y todas esas cosas mal entendidas que hemos tenido dentro de la administración pública en términos de dar por cierto que la burocracia estaba rebasada, cuando en países como los nuestros ni siquiera hemos llegado a tener una burocracia en el sentido weberiano profesionalizada, ¿no? Entonces creo que todos esos temas son muy importantes. El asunto que, como comentó el doctor Castellanos, efectivamente, ¿no? Las organizaciones internacionales pues van a seguir comunicándose con nosotros, incluso peleándose los temas, ¿no? Ahora la CEPAL está metidísima en el asunto del gobierno abierto, ¿no? Que era un tema que estaba muy vigente en el CLAD, en la OCDE, y pues bueno, solamente reflexionar, ¿no? Que tenemos que pensar que no vamos a pasar 4 siglos y que la idea de la reforma tiene que fundarse en resolver problemas particulares, desde luego atendiendo a sugerencias o visualizando casos de éxito, si así se quiere ver, pero que en el fondo el diagnóstico tiene que ser definitivamente orientado a visualizar nuestros problemas y nuestras posibilidades. Gracias. Muchas gracias a todos por su atención y su participación. A continuación vamos a entregar un reconocimiento a los participantes del Presidium por su notable contribución en este acto académico. Don Javier. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, muy amables.